En este siguiente vídeo vamos a ver algunas de las aplicaciones que tienen los vectores en la geometría. En este caso vamos a ver cómo podemos calcular el punto medio de un segmento y también cómo ver si tres puntos están alineados en el plano. El primero que vamos a ver es el punto medio de un segmento. ¿Vale? Imaginaros que tenemos este segmento que va desde A hasta B. ¿Vale? Conocemos el punto A origen y el punto B. Y queremos averiguar cuánto vale o cuáles son las coordenadas de este punto medio M. Bueno, pues para calcularla, aquí os he puesto, imaginaros que A tiene que como componente x1 y 1, ¿no? Que después veremos qué pasa con algún ejemplo concreto. Y el punto B tiene x2 y 2, y los conocemos. Entonces, si queremos calcular ese punto medio, lo que tenemos que saber, o lo que se ve a simple vista, es que esta distancia, la distancia de A a M, es exactamente la misma que la distancia de M a B, ¿vale? O lo que es lo mismo, si nosotros consideramos el vector AM, es decir, el vector que tiene como origen A, como extremo M, y tiene este sentido, es exactamente igual, es decir, es equivalente al vector, que va desde el punto M como origen M y extremo B. ¿Por qué? Porque estos dos vectores van a tener la misma dirección, ya que estarían en la misma recta. El mismo sentido porque hemos conocido AM y MB. Y además tendrían también el mismo módulo, porque AM mide exactamente lo mismo que MB. Luego esos dos vectores serían iguales. ¿Qué pasaría si cogemos las coordenadas de esos dos vectores? Bueno, pues AM, si os acordáis, lo calculábamos quitándole al extremo el origen. Es decir, las coordenadas de M, que las hemos considerado como x, y, porque son las que tenemos que calcular, menos x sub 1 y sub 1. Es como yo calcularía ese vector de ahí. En principio x1 y sub 1 los conoceríamos, porque el punto A y el punto B conoceríamos sus coordenadas. Entonces, esto, si unimos coordenada a coordenada, sería x menos x sub 1 e y menos y sub 1. ¿Vale? Eso pasaría con el vector AM. Estas serían las coordenadas del vector AM. Y x, y nosotros no lo conoceríamos. ¿Qué pasaría con el vector MB? Pues tendríamos que a las coordenadas de B quitarle las coordenadas de M. Para ver cómo se desplaza la x y la y para pasar de M a B. Entonces las coordenadas de B hemos dicho que son x sub 2 y sub 2 menos x y, que son las coordenadas de M. Entonces me quedaría x sub 2 menos x e y sub 2 menos y. Como estos dos vectores son iguales, sus coordenadas deberían coincidir, es decir, que x menos x sub 1 tendría que ser igual que x sub 2 menos x. ¿Sí? E y menos y sub 1 tendría que ser lo mismo que y sub 2 menos y, que lo tenéis aquí. Bueno, pues como yo lo que quiero calcular son las coordenadas de x y de y, que son las coordenadas del punto M, ahora lo que tendría que hacer es despejar arriba la x y abajo la y. Entonces, esta x la voy a pasar a la izquierda sumando. Y este menos x sub 1 lo voy a pasar a la derecha sumando, porque están restando las dos. Entonces me quedaría x más x, 2x, y x sub 1 más x sub 2, o x sub 2 más x sub 1, da igual por la propiedad conmutativa. Y abajo me pasaría lo mismo, este y restando pasaría sumando allí, y este menos y sub 1 pasaría sumando a este lado. Entonces me quedaría 2y es igual a y1 más y2. Si despejo la x arriba y la y abajo, me quedaría que la componente x yo podría calcularla sumando las dos coordenadas x de los puntos que conozco de A y B y dividiéndola por 2. Y la y igual, sumando las dos coordenadas y de los puntos que conozco A y B y dividiéndola por 2. Así que lo tenéis aquí. Realmente para calcular el punto medio de ese segmento, si A es x sub 1 y sub 1 y B es x sub 2 y sub 2, pues lo calcularía así, sumando las dos coordenadas x y dividiéndola por 2, y esa sería la coordenada x de M, y sumando las dos coordenadas y dividiéndola por 2, y ya tendría la coordenada y de ese punto. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, si tenéis este punto A menos 5, 4 y este B 2, 5, para calcular su punto medio, lo único que tenemos que hacer, es decir, para calcular las coordenadas x y del punto medio M, es menos 5 más 2 y dividir esa cantidad entre 2. Y la y, 4 más 5 y dividir esa cantidad por 2. Es decir, aquí tendríamos menos 3 medios y aquí 9 medios.
¿vale? Y puede ser una fracción perfectamente, no necesitas pasarla a decimal, porque en este caso sí que salen decimales exactos, sería menos 1,5 y 4,5, pero eso sale unos parámetros, una fracción en la que la división no es exacta, pues sería mucho peor, mucho más engorroso trabajar con esos decimales que con la fracción, ¿vale? Recordaros, lo digo por después, cuando tengáis que realizar las actividades en la Moodle, que ya os lo especificaba en otros casos, cuando queráis representar una fracción, solo tenéis que pulsar la barra que está encima del 7, ¿vale? Bueno, además de esta aplicación de calcular el punto medio, utilizando este punto medio podríamos aplicarlo para calcular el simétrico de un punto. Mira, en este tenéis el ejemplo del libro, lo vamos a ver utilizando ese. Dice, halla las coordenadas del punto simétrico A respecto de P. ¿Qué quiere decir el simétrico A respecto de P? Tenéis aquí el dibujo. Este es el punto 7, 2. Si yo quiero calcular el simétrico respecto de P, lo que me está diciendo es que calcule el punto que está al otro lado de P y que tiene la misma distancia de A', lo ha llamado el libro, a P, y de A a P. Es decir, que si yo estoy calculando el simétrico de A respecto de P, lo que me está diciendo el ejercicio es que P es el punto medio entre A y A'. ¿Vale? Entonces, si sé que P es el punto medio de A y A', lo que yo sé es que cuando yo sume el 7 y la X, que es lo que no conozco, y lo divida entre 2, me va a salir 4, porque P es el punto medio. ¿Veis? Lo tenéis aquí. Si yo sumo X más 7, que son las dos coordenadas de los puntos extremos del segmento que forman, 7 más X lo divido entre 2, eso tendría que ser 4, porque 4 yo le estoy obligando a que sea el punto medio de este segmento, para que A' sea el simétrico de A respecto de este punto. Lo mismo pasa con las coordenadas Y. Si yo a 2 le sumo Y y lo divido entre 2, que sería el punto medio de este segmento, tiene que salirme 4 también, que es la coordenada Y de ese punto P, que en este caso es el punto medio. Una vez que yo tengo estas dos ecuaciones, lo único que tengo que hacer es despejar la X aquí, es decir, 4 por 2, 8, y este que está sumando pasa restando 8 menos 7, 1. Y aquí igual, 2 por 4, 8, menos 2, 6. Así que yo sé que ese punto A' que forma un segmento con A y que en ese segmento A, P es su punto medio, porque A' es el simétrico de A respecto de ese P, pues las coordenadas de ese A' son 1 en la X, 6 en la Y. 1, 6. ¿Vale? Así que no solo podemos calcular el punto medio de un segmento, sino que también podemos calcular el simétrico de un punto respecto de otro punto utilizando al punto medio. ¿Vale? Esa sería una de las aplicaciones que podemos utilizar. La otra, que es la que hemos comentado anteriormente, ver si 3 puntos o 4 puntos o 5 puntos, me da igual, del plano están alineados. ¿Vale? Pues decimos que 3 puntos A, B y C, por ejemplo, los he llamado así, están alineados si los vectores que forman AB y BC, ¿vale?, son proporcionales, es decir, son paralelos. Si os acordáis, vimos que dos vectores eran paralelos o que tenían la misma dirección si eran proporcionales sus coordenadas. Bueno, pues decimos que esos 3 puntos están alineados y cuando yo cojo el vector que va de A a B y el vector que va de B a C, pues esos vectores son proporcionales, es decir, que yo puedo encontrar un numerito que al multiplicar uno de los vectores por ese número me da el otro. O lo que es lo mismo, lo que acabo de decir, también decimos que estos dos vectores son paralelos, que tienen la misma dirección. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver dos, en uno en el que tengamos que calcular un parámetro y en el otro que no. Me dice, sean 3 puntos 2, 3, 3, 5 y 5, 9, ¿están alineados? Pues vamos a verlo. Vamos a formar el vector que va de A a B. Pues tenemos que hacer 3, 5 menos 2, 3 y eso sale 1, 2. ¿Vale? Luego vamos a formar el vector BC, que sería 5, 9 menos 3, 5. Y eso me sale 2, 4. ¿Son esos dos vectores proporcionales? Es decir, ¿son paralelos? O lo que es lo mismo, si yo divido
la coordenada y entre la coordenada y la coordenada x entre la coordenada x, ¿me sale lo mismo? Pues sí, porque si yo divido 4 entre 2 sale 2 y 2 entre 1 también sale 2. O lo que es lo mismo, yo puedo poner el vector BC como el vector AB, aquí hay un fallo, ¿vale? Como el vector AB por 2. Corregir, ¿vale? Aquí no aparece AC, sino AB. Yo puedo entonces decir que esos tres puntos, como esos dos vectores son paralelos, son proporcionales, están alineados. ¿Ves? Y os pongo aquí, además de verlo así, verlo con las coordenadas, que es lo que yo he hecho. 2 entre 1 es lo mismo que 2 y 4 entre 2 es 2. Son proporcionales, así que están alineados. ¿Vale? Esa sería una aplicación. La otra, ¿qué tipo de ejercicio nos podríamos encontrar? Pues este. Dice, determina el valor de A para que los puntos A menos 4, 1 menos 1 y 4, 8 estén alineados. Bueno, pues simplemente tengo que utilizar lo que he hecho aquí arriba. Yo tendría que ver que que el vector PQ y el vector QR son paralelos, es decir, si tienen la misma dirección o si sus coordenadas son proporcionales. Pues vamos a verlo. PQ sería el vector que yo obtengo restando 1 menos 1 menos A menos 4. Es decir, la coordenada X del vector PQ sería 1 menos A. Y la coordenada Y sería menos 1 más 4. Es decir, las coordenadas del vector PQ serían 1 menos A, que A no sé lo que vale, y 3. ¿Qué pasa con QR? Pues las coordenadas de QR serían 4, 8, que son las coordenadas de R, menos las coordenadas de Q, 1 menos 1. Así que sería 4 menos 1, 3, y 8 menos 1 sería 8 más 1, que es 9. Y ahora tendría que ver cuánto tendría que valer la A para que estos dos vectores fuesen paralelos o tuviesen la misma dirección. Para eso lo que tienen que cumplir es que si yo divido sus coordenadas x, el valor de sus coordenadas x, y por otro lado divido su valor de las coordenadas y, me sale lo mismo. Es decir, si 1 menos a entre 3 es lo mismo que 3 entre 9. Para que esto se cumpla, si os fijáis, esto tendrían que ser dos fracciones equivalentes. Sabemos que dos fracciones son equivalentes si cuando se multiplica en cruz sale lo mismo. Es decir, lo que tendría que pasar es que 9 por 1 menos a fuese lo mismo que 3 por 3, que es 9. Si despejamos aquí, el 9 pasa dividiendo, 3 por 3 es 9, 9 entre 9 es 1. Tendría que ocurrir que 1 menos a fuese 1, o lo que es lo mismo, que a fuese 0. Así que para que estos tres puntos estuviesen alineados, la A tendría que conseguir valor 0. Es decir, el punto P tendría que ser el punto 0 menos 4. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido estas dos aplicaciones geométricas de los vectores y que las utilicéis en los ejercicios que tenéis que hacer posteriormente.